Listo. Los diseños como tal, vamos a comenzar con miembros simples. Y entonces lo que vamos a hacer es partir de la ecuación de verificación de que la carga última tiene que ser menor a la resistencia para poder encontrar un área requerida. Si nosotros vamos a utilizar esa ecuación. Si nosotros hacemos que esta carga última sea menor o igual a la resistencia, que es el coeficiente por la carga nominal, pero la carga nominal es el área total por el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico. Entonces, para empezar nuestro diseño, podemos despejar de aquí el área total. El área total va a ser mayor o igual a la carga última dividido entre el φ, que es 0.9, eso ya está definido en compresión, 0.9 por el esfuerzo crítico. Bien, entonces, si se fijan acá, ustedes van a poder determinar qué carga última van a tener sobre su columna. Tienen el factor de reducción para el material, pero no tienen el esfuerzo crítico. Entonces, ¿de qué se trata? Tenemos que nosotros, para diseñar, poder asumir un esfuerzo crítico. Es decir, asumir quiere decir probar con algún esfuerzo crítico. Ahora, obviamente, no vamos a probar con cualquier esfuerzo crítico. Tenemos que tener cierta racionalidad y tenemos que saber hacia dónde estamos apuntando. Entonces, yo puedo encontrar un área que requiero para entrar a tablas, pero necesito asumir un esfuerzo crítico. No sé si ahí hay alguna pregunta. Bien, entonces, vamos a ver acá. Teníamos nosotros un comportamiento de la curva del esfuerzo crítico versus la esbeltez. Ahora bien, sabemos que desde el punto 471 raíz de E sobre Fy o 1.5 pi raíz de Fy hacia la derecha está el pandeo elástico, donde se cumple la ecuación de Euler, y que para el otro lado está el pandeo inelástico. Pero también sabíamos que en la parte del pandeo inelástico están comprendidas las columnas intermedias y las columnas cortas. Y normalmente lo que queremos es apuntar a una columna intermedia, ¿no? Lo que normalmente queremos hacer es apuntar a una columna intermedia. Entonces, en el gráfico
digamos que tenemos que ocupar esta parte, la parte de las columnas intermedias, ¿no? Entonces, vamos a asumir que digamos, queremos estar más o menos por acá, digamos. Entonces, si estamos aquí dentro de las columnas intermedias, esto va a corresponder, digamos, a un determinado esfuerzo. Vamos a trazarlo. Digamos, digamos que aquí una columna intermedia está acercándose a FY, ¿no es cierto? Y alejándose del límite, el límite acá, que divide el pandeo elástico del inelástico, corresponde a 0,39 de FY, casi 0,4 de FY. Entonces, las columnas intermedias, ¿no es cierto? Las columnas intermedias digamos que se ubiquen en ese rango, por decir algo, ¿no? Más o menos. Estamos haciendo algo muy... columnas intermedias. Bien. Entonces, si vamos dentro de este rango a buscar algo, vamos a ver que nuestros límites van a estar entre 0,39 de FY, que es donde empiezan las columnas intermedias, hasta, qué sé yo, un 0, si vamos un poco más acá, vamos a estar casi en un 0,9 de FY. Entonces, para estar dentro de ese rango, lo que nosotros podemos hacer, para estar en un rango aquí racional, digamos, no irnos al extremo, de 0,39 tomar, digamos, un 0,4, 0,45 como uno de los límites y un 0,8, digamos, como otro de los límites, para estar en un rango aquí dentro de las columnas intermedias. No sé si se ha entendido esto. Si hay alguna pregunta, por favor, formúlenla. Está claro, Inge. Entonces, Inge, lo que entiendo, el esfuerzo crítico vamos a tantear en una primera instancia entre 0,4 y 0,9, ¿verdad, Inge? 0,8, digamos, 0,45, 0,8, una cosa así. O sea, no irse ni al límite, digamos, inferior ni al superior, digamos, ¿no? Digamos que el superior va a estar por los 0,9, el inferior por los 0,4, podemos ir entre el 0,45 y 0,8 más o menos. O sea, no es ni a un extremo ni al otro, pero sí es un esfuerzo de tanteo, ¿no es cierto? Es netamente tanteo. Está correcta su interpretación. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, bajo ese concepto, lo que nosotros podemos hacer es decir, este F crítico que vamos a asumir, el F crítico, que no es el real, ¿no es cierto? Si quieren aquí le ponemos, es un F crítico asumido, ¿no? Va a estar en torno al, podemos decir, mayor o igual a 0,45 hemos dicho, ¿no? Sí, ese puede ser nuestro límite. 0,45 de FY y
mayor o igual a... Ah, no, perdón. Menor o igual tiene que ser ahí. Mayor o igual a 0,40. Menor o igual a un 0,8. No me voy a ir al extremo. Un 0,8. De FY. Bien. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cuándo tomo 0,8 y cuándo 0,45? Pues hay que ver un poquito cómo es la columna, si es muy, digamos, tiene una longitud importante, si el perfil es de doble simetría, de simple simetría, y un poco la experiencia. Cuando uno empieza a diseñar, diseña, y al final ya se da cuenta más o menos por dónde debe estar. Ahora, si no tienen ninguna idea, pueden entrarle a un valor más o menos intermedio, un 0,6 de FY, digamos, ¿no? Como un primer punto de partida, 0,5, 0,6 de FY, para que puedan ustedes encontrar algún perfil y obviamente el resultado de cumple o no cumple, o se cumple en exceso o es deficiente, les va a permitir cambiar el perfil para después encontrar el F crítico que realmente les interesa. Entonces, esto simplemente es un punto de partida. Una columna que, aunque sea intermedia, dentro de las intermedias no sea muy larga, con buenas condiciones de apoyo, doble empotramiento, puede acercarse a un 0,8 siempre que sea perfil de doble simetría, etc. ¿No? O sea, cuando las condiciones son muy buenas, nos acercamos al 0,8. Cuando las vemos las condiciones bastante críticas, nos acercamos al 0,45. Preguntas. Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplito directamente para ver cómo vamos aplicando esto. Dice, seleccionar un perfil canal para el miembro en compresión mostrado en la figura. Usar acero A572 grados 50. El miembro está empotrado en ambos extremos. Aquí, una buena condición es que esté empotrado en ambos extremos. Pero que sea un perfil canal no es tan buena condición. Un perfil de doble, por ejemplo, se va a comportar mucho mejor. ¿Por qué? Porque el perfil canal tiene un solo eje de simetría y generalmente tiene radios de giro en el eje débil muy bajos. Por lo tanto, es nomás un caso más o menos crítico. ¿De acuerdo? Lo vamos a calificar como... Entonces tendríamos que tirarnos hacia el 0,45 como esfuerzo crítico. ¿Ya? Si bien les decía, tiene buenos apoyos, el problema es que es un perfil con un eje débil cuyo radio de giro es bastante pequeño. Entonces se vuelve lo más crítico. Y tiene además cargas importantes, ¿no? 13,2 toneladas de carga muerta y 31,8 toneladas de carga viva. No es poca cosa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre el problema? Además tiene 3,05 metros de altura el perfil. Bien. Entonces, para el acero a 572 grados 50, el esfuerzo Florenzi es 3.520 kilopolmios centímetro cuadrado. Eso es dato. Vamos a la carga última, ¿no? La carga muerta la tenemos que multiplicar por 1,2 y la carga viva por 1,6. Entonces, 1,2
por 13.2 más 1.6 por 31.8 me da 66.72 toneladas. Esta es la carga última que debe resistir el perfil. ¿Alguien quería preguntar algo? Escuché un ruido. Bueno, entonces ya tenemos la carga última calculada a partir de la carga muerta y la carga viva. Entonces, lo que les decía, tenemos que ver un área total requerida. Ese va a ser el paso 1. Esto es como una especie de receta que más o menos sigue los siguientes pasos, ¿no? Ustedes van a tomar como un procedimiento de análisis. Primero calculan un área requerida. Habíamos dicho que despejando de esta ecuación, de la ecuación de comprobación, que la carga última tiene que ser menor a la resistencia, vamos a calcular el área total requerida en función de un esfuerzo crítico asumido. Y en este caso vamos a asumir un 0,45 de FIE. ¿Por qué? Ya les he dicho, porque el perfil canal no tiene buen radio de giro en ambos ejes, ¿no? Y porque tiene cargas importantes, ¿no? Bueno, si asumimos 0,45 de FIE como esfuerzo crítico, vamos a requerir un área de 46.8 centímetros cuadrados. Entonces, con esto tenemos que entrar 46.8 centímetros cuadrados, tenemos que entrar a las tablas, ¿no? Y lo que hemos hecho en este caso, 46.8, hemos buscado un perfil de 47.4, ¿no? Que supera. Entonces, fíjense, este C12 por 25 tiene un área de 47.4. El C10 por 25 también tiene un área parecida, igualita, 47.4. Pero si vamos a los radios de giro, el radio de giro más pequeño, el R10, ¿no es cierto? Tenemos 1,98, ve que son chiquititos, 1,98 para el 12 por 25, y el otro, ¿cuál era? Me olvidó. Que tenía la misma área. El 10 por 25, el 10 por 25 tiene un RY de 1,71, entonces menor. Entonces, siendo la misma área para ambos, el mismo peso, escogemos el de mejor radio de giro. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo está el radio de giro en X? Veremos. En X, este tiene 11.3 y el 10 por 25, 8.94. O sea, los radios de giro del 12 por 25 están mejor. Cuando ustedes están diseñando compresión, les he dicho, ¿no? Ya no se van a ocupar solo del área que requieren, sino de tener los mejores radios de giro posible por el tema del control del pandeo. ¿Preguntas? Bien. Entonces, seguimos con el ejemplo. Elegimos ese 12 por 25, tiene un área de 47.4, un RX de 11.3, un RY de 1,98 centímetros, y hemos sacado el H, esto por el pandeo flexiotorsional, porque este es un perfil de simple simetría, el radio de giro polar, el R sub 0, la constante de torsión J, la constante de alabeo CW, y tenemos que el valor de G es 790.000 kilopondos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Si ustedes ven la tablita que tienen para los perfiles, ustedes tienen acá el área, tienen los radios de giro, y aquí está, ¿ve? Constante de torsión, constante de alabeo, el radio de giro polar, el H. Entonces ya tienen
valores, ¿no es cierto?, que pueden extraer de la tabla. Bien, entonces eso es lo que hemos hecho. Extraer de la tabla los valores, obviamente no todo, ¿no? Lo que vamos a emplear en el diseño. Bien, ahora, antes de entrar a la verificación del pandeo en general, nosotros, a partir de lo que hemos hablado el día el día jueves pasado, primero queremos saber si este perfil tiene elementos esbeltos o no tiene elementos esbeltos, porque si tiene elementos esbeltos había que encontrar el valor de Q, ¿se acuerdan? Un valor de Q. Aquí no lo he hecho porque generalmente todos los perfiles C laminados tienen elementos no esbeltos, entonces Q es 1, ¿ya? Pero podemos más o menos comprobar. Si ustedes se fijan aquí en la tabla, el BF entre el TF, 77,5, a ver, 77,5 entre 12,7 da 6,06. 6,06. Si van ustedes a la tabla B41, ahora sí tenemos que ubicarla. Tabla B41. Vamos a ver dónde está. Más arriba, aquí está. Elementos no atizados. Para el patín, ustedes tienen que ver el caso 5, donde dice compresión en alas de ángulos simples, alas de ángulos dobles con separador, y cualquier otro elemento no atiezado, porque acá son perfiles tipo I, acá son T's y punto. Entonces acá tenemos que entrar al caso 5. 0,45 raíz de E sobre FI. Si calculamos 0,45, a ver, calculen ustedes también 2.039.000, 3.520 dividido raíz cuadrada y por 0,45, ¿no? Me da 10,8 y nosotros teníamos 6. O sea, estamos por debajo del límite, por lo tanto, el patín no es esbelto. Si vamos a controlar el alma, tenemos que entrar a elementos atiesados, compresión uniforme en cualquier otro elemento atiesado, porque aquí hay otras cosas, tubos, perfiles y tubos. Pero aquí el caso 14 es el que nos interesa, cualquier otro elemento atiesado. Aquí está. 1,49 de eso. Entonces, tengo 35,8 como límite. 35,8. Y vamos a ver cuánto es nuestro. Si en el perfil C yo hago D sobre TW, 305, eso es milímetros, ¿no? Y 9,83 también milímetros, ya. Entonces, 305 dividido 9,83. Tenemos 31 y teníamos 35,86. Estamos por debajo. Entonces, como la esbeltez del patín es menor que el límite y la esbeltez del alma también es menor que el límite, por lo tanto, Q es igual a 1. Aquí en verificación ustedes podrían primero ver esbeltez de los elementos, ¿ya? Aquí no he visto por qué.
ya sabemos que, y esto sépanlo, en los perfiles de la tabla, en los laminados, ya vienen todos con elementos no esbeltos. Pero bueno, por eso no lo hemos hecho, pero se puede hacer, han visto, ahorita lo hemos hecho muy fácilmente. Entonces, Q sería 1 y por lo tanto no vamos a tener ninguna afectación al esfuerzo crítico normal. ¿Preguntas? Bien, entonces comencemos a verificar. El pandeo por flexión lo vamos a hacer con respecto al eje Y. Ahí no hay simetría. Si ustedes se han dado cuenta, fíjense el Y. 1,98, mucho más chico que el RX. O sea, ahí va a estar nuestro problema, ahí va a estar nuestra mayor esbeltez. Por eso vamos a hacer con respecto al eje. Entonces, calculamos la esbeltez. El K, 0,65. 0,65 es porque es doble empotramiento. Acuérdense que el teórico es 0,5, pero en la tablita la norma nos dice un valor recomendado, y ese es 0,65. Entonces tomamos 0,65 de la longitud, ¿no es cierto? Que son 305 centímetros, sobre el radio de giro en Y, que es 1,98, y nos da 100.13. 100.13. Bien. Me voy a saltar un ratito acá. El valor que divide el pandeo elástico del inelástico, el 1,5 pi raíz de E sobre Fy, o 4,71 raíz de E sobre Fy, me da 113. Y aquí he obtenido 100. Entonces, quiere decir que estoy en el pandeo inelástico, en columna intermedia. ¿No es cierto? Estamos bien. En otras palabras, si vamos al grafiquito, un ratito. No lo ven, ¿no? Tengo que hacer esto. Si vamos si aquí está el 113, el que divide el pandeo elástico, y estamos en 100, vamos a estar por aquí, ¿no? Por aquí vamos a estar. Estamos un poco arriba del 0,4. De repente nos va a ir muy bien en lo que hemos elegido. Estamos aquí en 100. Aquí es 113, ¿no? El 1,5 pi raíz de eso. Estamos en 100. Entonces vamos a estar en un esfuerzo crítico por aquí más o menos. ¿Se ha entendido esa parte? Si no, hagan sus preguntas antes de quitar este gráfico. Bueno, entonces volvemos al ejemplo. 100 es menor que 113, entonces vamos a estar en el pandeo inelástico, ¿ya? En el pandeo inelástico, ahora vamos a volveremos al texto. En el pandeo inelástico, si estamos por acá, tendríamos que usar esta fórmula. El esfuerzo crítico igual a 0,658 elevado al coeficiente Fy sobre Fe y todo multiplicado por Fy. Fe es el esfuerzo crítico de Euler, ¿no? Este pi cuadrado es sobre la esbeltez al cuadrado. Bien. Entonces tenemos que usar esta fórmula. Entonces, vamos al ejemplo nuevamente. Entonces vamos a usar esta fórmula. F crítico igual 0,658 elevado a la Fy sobre F, todo por Fy. Este Fe yo lo puedo calcular aquí tranquilamente.
pi cuadrado es sobre la esbeltez al cuadrado. O sea, ya no pongo KL sobre R porque ya le he calculado la esbeltez. Es 100, 100.3. Entonces, pi cuadrado E sobre 100.13 al cuadrado me da 2007.19. Ese es el esfuerzo crítico de Euler. Nuestro esfuerzo crítico, ahora ya el real, ya no el asumido era 0,45 de FIE. ¿Cuánto es el real? El real va a ser 0,658 elevado a la FIE, que es 3.520, sobre FE, que es 2007.19 por 3.520, me da 1.689.53. Este ya es un esfuerzo crítico real. ¿Ya? Real. Bueno, tiene que verificarse que la carga última sea menor que la resistencia. Por lo tanto, carga última menor o igual al coeficiente de reducción por el esfuerzo crítico por el área. La carga total era 66.72 toneladas, o sea, 66.720 kilopoldios. Y aquí tengo 0,9, el esfuerzo crítico que hemos calculado, 1.689.53, y el área del perfil, que le hemos sacado de la tabla, 47.4. Ese producto, ¿no es cierto?, me da 72.075. 66.720 es menor que 72. Y no estamos muy lejos. Por lo tanto, cumple. Ya no tenemos problema de que pandee con respecto al eje débil, al eje Y, que es su eje débil. ¿No es cierto? En el eje X ni hemos comprobado. ¿Por qué? Porque, fíjense, tienen un radio de giro de 11,3. Si dividen aquí, si hacen 0,65 por 305 sobre 11,3, esto va a bajar sustancialmente y obviamente en X no va a tener ningún problema. El problema es en el eje débil, en el eje Y. Y cumple. ¿Preguntas? Ingeniero, una consulta. Adelante. Para que los 66.700 se acerquen más a los 72.000, o sea, para que el Sí. perfil no esté sobredimensionado, ¿tendríamos que jugarnos con el 0.45? No. Usted ya ha elegido un perfil, ¿no es cierto? Si quiere acercarse al 72.000, tendría que buscar otro perfil, un perfil un poquito más chico. Ah, ya, está bien, ingeniero. Pero en C, en los perfiles C, no hay mucha gama. Entonces, pero además todavía no. ¿Por qué? Porque este es de simple simetría, ¿sí? Entonces tengo que verificarle también el pandeo por torsión y flexotorsión. ¿Qué pasa si hay falla? O sea, imagínense que tengan la posibilidad de disminuir su perfil y acercarse, que esto sea un valor más cercano. Resulta que cumple aquí y de repente no va a cumplir el otro efecto, porque ya les digo, si estaríamos diseñando un perfil W, aquí la terminamos, ¿sí? Porque es de doble simetría y nunca va a tener problema de torsión o flexotorsión, eso dice la norma. Pero un perfil de simple simetría, si me está cumpliendo ya, ¿qué estoy verificando aquí? El pandeo por flexión, pero también tengo que verificar el otro modo de pandeo, que es el pandeo por torsión y flexotorsión. ¿Me ha entendido? Sí, ingeniero. Entonces, mientras no haga esto, todavía... Bien, entonces, para este pandeo, lo que tenemos que hacer, si se acuerdan, voy a volver al texto. Acá dice pandeo torsional y flexotorsional, ¿no es cierto? Ángulos dobles y perfiles T, no nos interesa. Para los otros casos, aquí tenemos las ecuaciones. Y aquí dice secciones con un eje de simetría. Entonces, esta va a ser la ecuación para FE. Después este FE lo van a usar, obviamente, en esta ecuación, pero hay que calcular el FE para el tema de torsión y flexotorsión. Y les había indicado ya, pero les vuelvo a repetir.
esta fórmula es cuando es secciones con un eje de simetría. Estamos bien, ¿no? El C es un perfil con un eje de simetría. Pero esta fórmula está planteada cuando ese eje de simetría es el eje Y. En cambio, en un perfil C, ¿cuál es el eje de simetría? El X, ¿verdad? Pues podemos hacer un dibujito para que todo quede clarísimo. En un perfil, no, así lo voy a hacer. En un perfil C, en un perfil C, entonces el eje de simetría es el eje X. Ese es el eje de simetría. Porque el Y, nada que ver, ¿no? El eje, ¿qué simetría puede haber en Y? El eje Y está aquí. No hay ninguna simetría, ¿no es cierto? Pero en el eje X sí hay la simetría. Entonces, aquí tienen que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque les dice que esta fórmula es para secciones con un eje de simetría. Hasta ahí estamos bien. El perfil C es una sección con un eje de simetría. Pero esta ecuación está planteada para el eje Y, cuando el eje Y es el de simetría. Si es el eje X de simetría, lo único que tienen que cambiar aquí ya no va a ser FEY, va a ser FEX, FEX. Esto tienen que hacerlo ya. Todos los FEYs los van a volver FEX, porque nuestro eje de simetría no es Y. Y esta fórmula es cuando el eje de simetría es Y. Cuando el eje de simetría es X, aquí ponen FEX, FEX, FEX. ¿Preguntas ahí? Esto ya lo habíamos visto el jueves, pero adelante. Si hay preguntas, por favor. Bueno, entonces, eso es lo que seguramente vamos a ver ahorita en el ejemplo. Si volvemos al ejemplo. Aquí. Voy a calcular ahora sí la esbeltez en X, porque voy a necesitar para el FEX, ¿no ven? KXL sobre X. El K, como es doblemente empotrado, 0,65, la longitud 305 centímetros. Y se acuerdan, era 11,3 el radio de giro en X, 11,3. Entonces, 0,65 por 305 entre 11,3 son 17,54. El FEX, entonces, FE es el esfuerzo crítico de Euler, ¿no? En X. Pi cuadrado es sobre lambda X al cuadrado. Pi cuadrado E y este valor, el lambda X al cuadrado. Me da 65.412. El FEZ, que también entra en la ecuación, es pi cuadrado E por la constante de Labeo sobre KZ por L al cuadrado más G por J por 1 sobre A R sub 0 cuadrado. Bien. Entonces, el FEZ aquí tienen un valor. Entonces, lo hemos calculado con esta ecuación, ¿no? El FEZ. Pi cuadrado, E es 2.039.000. La constante de la tabla también sale, 34.900. KZ, el K en todos los lados es 0,65 porque es doble empotramiento. El L es 305 centímetros, esto está elevado al cuadrado, más 790.000 el G, el J 22,4, 1 sobre el área era 47,40 y el R sub 0 que sale de tablas también, 12 al cuadrado. Ya tienen el FEZ.
y ya tienen el FEX. Si suman los dos, les da esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la fórmula entra la suma, ¿no es cierto? Y entonces, aquí tienen la ecuación del FE, es FE, ya no es FEY, ¿no ve? Es el FEX más FEZ sobre 2H. La suma de estos dos es este 70.622 sobre 2, el H también sale de la tabla, también tienen fórmula por si acaso, que multiplica a 1 menos la raíz de 1 menos 4 veces el FEX, que hemos calculado aquí, ¿no? Por el FEZ, que lo hemos calculado aquí, por el H sobre la suma. Esa suma ya la habíamos calculado acá, al cuadrado. Y este FE nos da 5.170.25. Una vez encontrado el FE para el control del pandeo torsional y flexo torsional, una vez encontrado el FE, ya nos vamos otra vez a la fórmula del pandeo inelástico, porque estamos en el sector inelástico, ¿no? Entonces, FI sobre FE da 0,68. Entonces, el F crítico es 0,658 elevado a la FI sobre FE por FI. Elevamos a la 0,68 por 3.520. Nos da 2.647.2. Bien. Otra vez verificamos que la carga última sea menor a la resistencia. Esto ya al pandeo torsional y flexo torsional. Tenemos la carga última, 0,9 por esto, 112.000. O sea que aquí tengo mucho más margen, muchísimo más margen, ¿no es cierto? Cumple, pero por un margen tremendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este ejemplo, el pandeo por torsión y flexotorsión no es un tema crítico. El tema crítico, en este caso particular, es el pandeo por flexión, porque ese sí está mucho más cerca al límite, ¿no es cierto? Ahora, si sacamos nosotros la relación para ver a qué porcentaje estaría trabajando este perfil, si ustedes dividen 66.720 entre 72.075 por 100, esto está hecho mal, perdón, 66.700. 100 por... Está al 92.6%, o sea, no está mal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si quisiéramos nosotros optimizar esto? Ya sé que la torsión y la flexotorsión no es ningún problema, porque mi límite está lejísimos, o sea, tengo un margen altísimo aquí. Ese no es mi problema. Solo sería mi problema el pandeo por flexión. Y por lo tanto, estoy cumpliendo con ese perfil. Alguien me dirá, yo quiero optimizar, estoy al 92.6%, quiero optimizar, pero veremos qué tenemos. Veremos qué tenemos. Si nos vamos aquí a la tabla, tenemos de un área de 47.4 estaríamos bajando a un área de 39.2. 39.2. Entonces, es bastante, yo creo que ese sí va a fallar. Lo pueden probar, pero creo que va a fallar. En el RY, fíjense, no tienen casi problema, casi es el mismo valor, 1,98 a 2. Es muy poquito lo que varía, ¿no es cierto? O sea, 4 centésimos, o sea, casi es lo mismo. Entonces, el problema está en que el área disminuye bastante, de 47.4 a 39.2. A ver, si nos vamos al ejemplo, 39.2, acuérdense el área,
el esfuerzo crítico nos va a salir parecido, ¿no? Porque vamos a trabajar en vez de 1,98 con 2,02. O sea, va a variar muy poquito, ¿no es cierto? Va a variar muy poquito. O sea que este esfuerzo crítico casi va a tener el mismo valor, va a variar un poquito, digamos 1,691, algo así, va a variar muy poquito. Pero si hacemos, a ver, 0,9, ¿cuánto era? 39,2, ¿no? Corríjame si no. 0,9. Voy a multiplicar por 1,690, digamos. 190 por... Y en vez de 47,4 era 39,2. Ya no me acuerdo. Yo lo voy a ver un ratito. 39,2, sí. Entonces, 39,2 por... Me da 59,600. Esto me da 59,600. O sea que ya no cumple. O sea, no tengo la posibilidad, no tengo un perfil intermedio que me permita mejorar esto. Entonces, como el siguiente solo tiene una resistencia de 59,600, ya no cumpliría. Entonces, nos quedamos con el que hemos elegido, que es el 12 por 25. Ahora sí, sus preguntas. Ingeniero, Sí, a la hora de la optimización, en este caso nos ha sí, dado que está trabajando al 92%, más o sí. menos ¿entre qué porcentaje tendríamos que trabajar para que no exista susceptibilidad de que falle? El tema es que ahí no podemos poner ninguna regla. Es decir, depende con qué cuente usted. Si usted hubiera tenido un perfil no de 39,2 de área, tampoco de, ¿cuánto era esto? De 47,4. Si hubiera tenido un perfil de 43, digamos, 44 centímetros cuadrados, sí hubiera podido optimizar, pero eso no existe. O sea, comercialmente, en lo que tiene ahorita, comercialmente, porque queremos un perfil C, no existe. Entonces, no puede optimizar y tiene que quedarse. Y si esto incluso le hubiera dado menos, por decir, o le hubiera dado más, en vez de 72, le hubiera dado 78, digamos, y hubiera estado trabajando al 80 y tantos por ciento, y no hay posibilidad, ahí va a tener que quedarse, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ir mejorando esto? Cuando tenga la posibilidad, cuando tenga algún perfil que pueda suplirlo. Por eso les decía, por ejemplo, cuando trabajamos con perfiles W. Ahora no he hecho un ejemplo con perfil W, le voy a decir a Sami que haga, porque es más sencillo que esto, digamos, ¿no? Solo hay que verificar esta primera parte. Me he escogido un C porque quería que también verifiquen el pandeo por torsión y flexotorsión, algo más complejo. Pero, por ejemplo, en los perfiles W, les decía, a veces es mejor hacerse perfiles soldados, ¿no es cierto? Porque ahí ustedes manejan las medidas. En cambio, en los perfiles laminados es lo que tienen en las tablas, lo que fabrican, es lo de los fabricantes, ¿me entienden? Todas las tablas que tienen ustedes de los fabricantes. Y no puedo darles tablas de perfiles soldados, digamos, porque uno hace pues, ese perfil, ¿no? Uno lo construye, entonces uno lo dimensiona. Entonces, por ejemplo, si usted diseña un perfil W, escoge uno laminado para referencia y está a un 90, 87%, y resulta que no tiene otra opción en laminados, ahí con las medidas de ese laminado, usted puede optimizar y con planchas construirse un perfil soldado. Y ahí sí puede darle ciertas medidas un poco diferentes al otro para que usted pueda llegar, que si otra, al 99% si quiere, de eficiencia, ¿no es cierto? ¿Me he dejado entender? No habría una regla para eso, sino que habría que ver con qué tenemos para jugar, ¿no? En el caso de perfiles C laminados,
hemos visto, no tenemos ahorita nada más que jugar y tenemos que quedarnos ahí. No sé si me he entendido. Sí, ingeniero. Ya. Espero otras preguntas. Sobre esto no tienen problema, ¿no? Como está trabajando como el eje de simetría es el eje X, en la ecuación acá, en vez de F e Y, tenemos que usar F e X. Aquí en vez de F e Y, F e X, ¿no? Y después, bueno, aquí ya hemos visto problema a la torsión y flexotorsión no hay en absoluto ningún problema, ¿no? Se está comportando bien este perfil. ¿Y saben qué ayuda a eso, a ese comportamiento? Ayuda que no es muy largo, solo 3 metritos. Y el otro tema, que el empotramiento, pues ayuda mucho a que no haya el giro. O sea, evita, restringe mucho el giro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo le voy a pedir a Sami, al ayudante, que él haga, le voy a dar algún perfil, uno con sección W, un diseño, pero que tenga distintas esbelteces en X y en Y, es decir, que tenga alguna restricción en un eje y no en el otro. Y con eso estaríamos en estos simples. Y más bien conmigo vamos a hacer, pero ahora no da el tiempo, nos va a tomar toda la clase del jueves. Hacemos un diseño de un perfil que tenga el patín o el alma esbelta para ver cómo calculamos esos valores de Q, que teóricamente tenían que haberlos repasado, ¿no es cierto? Para ver cómo calculamos Q cuando tienen posibilidad de pandeo local, es decir, cuando tienen o el patín esbelto o el alma esbelta o de repente ambos esbeltos, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces si no hay preguntas, voy a tomar la lista. Hoy es 2, ¿no? 2 de junio. Ya. Aika